Parada en vivo hasta las 12, lo veníamos anunciando y una noticia que nos sorprendió hoy a la mañana, nos sorprendió en el sentido de la atrocidad, ¿no? Un caso aquí en Moreno, donde un niño nuevamente víctima de la violencia intrafamiliar, y estamos con Ana Paula Martorelli, ella es abogada penalista y de familia. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Tomando este tema como disparador, pero de tantos casos que vemos lamentablemente a diario, decíamos, ¿qué nos pasa como sociedad? Vamos naturalizando tanta violencia y de la cual los chicos terminan siendo víctimas. En este caso, una víctima fatal, porque el nene fue asfixiado por su padrastro en su casa. La justicia está investigando, esto ocurrió en las últimas horas, pero bueno, es uno de los casos que lamentablemente estamos viendo a diario. Es así, realmente en el último tiempo no sé si nos asombra más como sociedad porque está más en los medios, está un poco más visibilizado lo que pasa, pero es una cuestión que viene pasando hace mucho tiempo, históricamente, sí, que por ahí no se le daba tanta relevancia en el sentido de que no nos metíamos a ver qué era lo que pasaba. Y yo tengo una frase un poco armada o un caballito que digo que, bueno, cuando pasan estas cosas tenemos un Estado, indistintamente la idea política, el signo político, que llega tarde la justicia, porque en esta altura fallaron un montón de otros organismos estatales y también como sociedad, porque todos tenemos nuestra culpa en esta sociedad que todos hacemos colectivamente, y bueno, pasan estas cosas. No es lo más grato, pero lamentablemente es lo que cada vez estamos viendo más. Sí, y todos los signos de alerta que posiblemente se hayan desatado, porque este nene llegó al hospital Luciano y Mariano de la Vega con signos de violencia. Esos signos se va a investigar, por supuesto, si hubo omisión de denuncias de parte de la familia, de parte de las instituciones. Ese chico estaba escolarizado, iba a un jardín. Si tenía algunos signos de violencia, también se podrían haber detectado. Eso es lo que más nos preocupa a los que hacemos, a los que somos abogados del niño, a los que defendemos, y a veces decimos, bueno, defienden la niñez, es un abogado del niño, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Como que tratamos de visibilizar y de concientizar que hay un montón de factores en el medio, desde por ahí en este caso puntual, no lo sabemos porque es muy reciente y todavía no podemos hablar puntual, pero si generalizamos, hay un montón de señales previas que a veces lo que sucede, y tratamos de que hoy la sociedad se anime, la sociedad como las distintas instituciones que vos nombrás, se animen a poder denunciar anónimamente. Veo una señal, veo un síntoma, veo algo que me llama la atención, algo que no me gusta ver, una escuela, un jardín, un club de barrio, una sociedad de fomento, el vecino, el que vive en el mismo edificio, algo siempre ve, escucha, y tenemos el temor, y no, porque no me voy a meter, y porque después termino en un problema, porque después termino entre el medio de la policía, la justicia, la familia, o la familia es problemática, o no quiero. Y hacemos ese oído sordo. La vista gorda. Después, pero después cuando pasa esto, hoy todos nos lamentamos y nos sorprendemos de que la justicia, el Estado, la familia, la escuela, y empezamos a culpar. Y cuando nosotros también, sin ser profesionales, sin nada, yo tranquilamente voy por la calle y puedo intervenir. Eso no me va a implicar meterme en un problema, pero sí me va a implicar que entre todos podamos empezar a hacer un poquito de conciencia colectiva y poder defender este niño que es vulnerable, no por una clase social, sino porque está en medio de una situación, porque esto atraviesa, como todas las banderas políticas, atraviesa toda la franja etaria, desde bebé hasta 18, 20, 21 años, que a veces decimos, bueno, ya son mayores de edad, pero bueno, es una franja etaria muy amplia que lo económica también. Es una franja etaria que no está en la agenda política, que no está en la agenda de nadie. Entonces, cuando pasan cosas, tanto víctimas y mucho más cuando estos niños y adolescentes no son víctimas, sino que son los que delinquen, los que cometen un delito, los que cometen
algo que llama la atención en la sociedad, ahí es donde nosotros como sociedad saltamos. Sí. Y me hago cargo porque todos nos sorprendemos, nos horrorizamos, todos sí, nos claro. horrorizamos. Sí. Pero cuando son víctimas pasa a veces algo distinto, porque ahí cuando son víctimas y bueno, empezamos a culpar cuando están del otro lado y son victimarios, queremos el castigo, queremos la pena, queremos que haya una respuesta del Estado, y hay una conjugación que no se trabaja, es como querer resolver el problema sin ver y sin debatir toda la trayectoria. El fondo, claro. Todo el fondo, queremos resolver Sí. cuando ya pasa una tragedia. También hace pocas semanas este triple crimen de las chicas de La Matanza, una de ellas menor, que también hablamos hoy de una víctima, pero esta niña era víctima antes. Sí. Hoy fue una víctima fatal de presuntamente un ajuste narco, un tema más de otra esfera, ¿no? Pero hay una nena que estaba ejerciendo la prostitución a los 15 años en la vía pública. Esa nena era víctima ya desde antes. Tal cual. Nos horrorizamos porque primero que tratamos nosotros a veces como sociedad y lo que vemos nosotros desde el lado abogadil, que cuando llega un caso, que obviamente que acá hay un montón de factores, el narcotráfico, el Estado, o sea, la delincuencia, porque trabajaban, robaban, porque se quedó con lo que no era, o sea, comentarios de todo tipo hemos Sí. escuchado, pero cuando llega un caso así, no podemos dejar de pensar qué pasaba. Y si aún no pasaba nada, porque a ver, probablemente hay casos donde no vienen de sectores vulnerables o porque lo hacen porque no tienen para comer, no llegan, o sea, no podemos culpabilizar tomando un solo rasgo, no, era porque le gustaba y hacía y hay que debatir y analizar por qué llegamos a estas instancias. Y las otras dos jóvenes también están en una franja etaria donde no podemos, si bien tenían más de 18 años, pero nosotros cuando hacemos penal juvenil tenemos una franja que no solo nos detenemos de los 18 no años a un mes. Tajante, claro. A ver, hay que evaluar qué pasa con el de 18, el de 19, el de 20, claro. Porque no es tan... Sí entran en el sistema penal de adulto, ya como, si queremos decir, como pena, castigo, la justicia cae con otra fuerza y con otro proceso distinto al de 18 para abajo, pero también tenemos ahí un bache donde hay que tratar la cuestión esta de fondo, como decís, porque no nos ponemos a pensar. Y la sociedad habla, y a veces nosotros como abogados que defendemos, y no es porque muchos a veces nos pueden escuchar y decir, ay, son garantistas, quieren defender lo indefendible, todo, porque es pobrecito, porque es chico, porque es menor de edad, porque es esto, porque es lo otro. No tiene que ver con eso, tiene que ver realmente con derechos que están vulnerados y de los cuales Argentina, que es un país rico en haber ratificado tratados internacionales, haber acordado pactos, tenemos leyes, pero hay leyes que quedaron desfasadas de época, claro, a la sociedad que hoy tenemos, a la familia que hoy tenemos, a los niños, a la juventud que hoy tenemos un sistema penal juvenil que data de la época de la dictadura. Si yo simplemente con esos datos mínimamente podemos ver que hoy el adolescente no es el mismo, del año 80. Por supuesto. Entonces estamos con un desfasaje. El problema es que como no es un tema que se sale a hablar, no es un tema del cual previo que suceda una fatalidad lo debatimos, tratamos de salir a resolver cuando estalló una bomba, cuando ya hay víctimas menores de edad, mayores de edad, o cuando esos delitos son cometidos por niños, adolescentes, y ahí la sociedad obviamente que va a estallar, porque la respuesta hay que dársela a la sociedad. No podemos decir no, porque tiene 15, 14, 16, no hagamos nada porque pobrecito. Respondamos, pero sentémonos a debatir qué pasa y qué haríamos con este adolescente que tiene esta edad, o sea, ¿qué hacemos? Yo siempre pregunto, bueno, eso es lo que no nos preguntamos como sociedad, porque que entre en el sistema penitenciario de adultos no corresponde. ¿Tenemos espacios hoy para que poder revertir esta situación y que pueda haber una justicia restaurativa para estos adolescentes? Y no tenemos todos los aparatos preparados.
Entonces, ¿qué pasa con esos menores? Porque es el que después sale, mata por un celular, por lo que fuere, y obviamente, como vos decís, la sociedad estalla contra ese menor, pero hay un plano de la justicia que está con un bache, porque ese menor se ingresa, va a un instituto donde finalmente no se recupera. No, tal cual. Nosotros tenemos hoy en nuestro país, primero que no todas las provincias tienen el mismo abordaje y no tienen el mismo sistema orgánico. Ajá. Primero porque no hay jueces no hay jueces juveniles en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, no hay fiscales que se dediquen porque no hay un armado, no es porque no haya gente con ganas, sino porque nuestro poder judicial no está armado igual en todas las jurisdicciones. No más que cruzando acá General Paz, claro, que tenemos capital y tenemos provincia. Tenemos ese proceso que es distinto. Eso por un lado. Después que tenemos una franja etaria de los 16 a los 18, que sí la justicia puede disponer de ellos, puede actuar, que van a estos institutos, van a lugares de encierros que se llaman, lugares abiertos, hay distintos, pero son pocos, son precarios, el personal que trabaja no está capacitado y especializado en niñez y adolescencia como para trabajar y que realmente este adolescente, este niño pueda salir realmente pensándose y diciendo, bueno, no, puedo salir recapacitando. Una inserción social, claro. Primero porque si hoy pedimos un currículum, yo siempre pregunto, y vos ves en el currículum o pedís un informe o mínimamente consultas, che, ¿conocés a tal? Y te dicen, no, robó, no, directamente no lo toman en un trabajo. La realidad es que no, claro. Es una realidad, porque obviamente que nos va a dar miedo, nos va a dar temor y no, porque en un comercio y si robó en un kiosco y me va a robar la caja, no sé. Eso está como paradigma. No juzgo a la sociedad porque actúo desde los dos lados siempre en el rubro de la abogacía. A veces me toca estar de un lado y a veces me toca estar de la otra vereda, claro. Y después tenemos el bache de hoy que vemos mucho más niños de 16 años para abajo que los vemos en la calle, en situación de calle, en situación vulnerable, y aún así, si no estuviesen en situación de calle y estuviesen en una familia con un poder adquisitivo que por ahí decimos le da todo, hay alguna cuestión emocional y de contención que tampoco se les brinda. Y ahí tenemos lo más fácil, el narcotráfico también cómo entran la delincuencia en otros ámbitos, que no es únicamente el chico que no tiene para comer. Sí, no es totalmente. Únicamente el que decimos, bueno, viene una familia que sale a robar para llevar comida a su casa. De una villa de emergencia. No, tal cual, no. Por eso atraviesa todos los niveles sociales. Tal cual, nos vamos desde un barrio privado, nos vamos hasta la zona más top de capital, y también encontramos adolescentes que delinquen por las drogas, que delinquen por conseguir algo, que está atravesado la sociedad. Lo que pasa es que a lo mejor no nos llama la atención o no sale tan a la luz ese tipo de casos en ese sector, como si sale tal vez el niño que está viviendo bajo el puente, que está en una condición de pobreza. Eso sí, y ahí, bueno, culpamos a todos. Y obviamente que como abogados nos preocupa, nos metemos a trabajar porque realmente nos interesa que esto pueda estar visibilizado, y a veces no solo desde el ámbito de la delincuencia, sino que a veces los niños, tanto niños como adolescentes, que para nosotros no son menores de edad porque ya son sujetos de derecho, también están en el medio, como vos hoy preguntabas al principio, de estas violencias intrafamiliares, y son a veces rehenes y están en el medio como secuestrados en una situación de adultos donde por ellos nadie vela, y después pasan todas estas tragedias que vamos cada día conociendo. Pero ¿qué pasa también? Porque no solo atendemos cuando hacemos, en mi caso, por ejemplo, que hago el fuero penal, familia, y digo, bueno, yo hago niñez, pero no hago niñez únicamente para el que está en un sector vulnerable, porque salió a robar o está en un lugar de encierro. ¿Qué pasa con este niño en un mundo de adultos donde es víctima de hoy lo tengo yo y lo tenés vos, mañana no, si no
no te paso la cuota alimentaria porque no lo ves, porque no, y tenemos todo ese rehenes. todo ese conjugado y entramado que de adultos se mezcla y ahí quedan los chicos en el medio. Y por ellos no vela a nadie, porque obviamente si nos ponemos un poco en una teatralización de que yo soy tu abogada y voy a defender tus intereses y tus hijos, y no, los niños necesitan tener su propio abogado. Tenemos un proyecto de ley para que pueda haber un registro de abogados a nivel nacional que sea únicamente para niños, porque existe el rol y la figura del abogado del niño, que es independiente a las partes. Hoy, por ejemplo, porque vemos casos y a veces con las celebridades, ¿no? Para muestra hace falta un botón, no vamos a dar nombres, pero vemos a niños rehenes de que los llevo a vivir acá, los traigo acá, te los doy, no te los doy. ¿Nadie puede actuar, un abogado no puede actuar de oficio y defender a esos niños? Hoy no. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Nosotros, nuestro sistema judicial tiene como equipos dentro de un juzgado, por ejemplo, tenemos los equipos técnicos, también tenemos los asesores, los defensores que actúan de oficio, y tenemos el abogado del niño que actúa también de oficio y que puede ser pedido por cualquiera de las dos partes, o inclusive si el niño ya tiene un grado de madurez suficiente donde puede a poner en palabras lo que está pasando y pedirlo y solicitarlo ante un juez, ante el juzgado, porque cuando hay una situación así, como decís, celebridades o lo que fuese, los chicos pasean el juzgado todos, el que tiene un sector social alto o un sector social bajo. Cuando van al juzgado y pasan y recorren, pueden solicitar. Por eso nosotros, a veces como abogado del niño, queremos que esto llegue también a la voz de ellos, para que puedan saber que teniendo 18, 10 años y en el medio toda la franja etaria, o antes con una conciencia y un grado de madurez suficiente para decir necesito hablar con alguien, que eso está disponible para ellos. Lo que no corresponde es decir, sí, bueno, yo como mamá quiero que vos representes a mis hijos, porque va a haber un grado de inclinación y de intereses contrapuesto y va a haber hay un conflicto de intereses en el medio. Exacto. Pero el tener este abogado del niño cumpliendo va a ser únicamente el abogado de esa voz. Claro. Que es la que queremos que se escuche y es la que queremos que sepan que existe. Obviamente peleamos porque, como pasa en todo nuestro poder judicial, que no es el mejor sistema que tenemos y no actúa en todos los lugares de la misma manera, no en todas las jurisdicciones hay abogados del niño. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una especialización propia, una capacitación, y tenemos que no solo ser abogados, sino que estar en un registro, que llevamos una capacitación, que tenemos una formación donde podemos ser parte. Y después se va a un sorteo cuando surge una causa así, y sale el abogado del niño sorteado en una causa donde hay estos conflictos de intereses y hay niños involucrados. Pero la función está, el rol, la figura, la disposición de la justicia también, es que a veces no se conoce. A veces a mí me pasa en la práctica diaria que vienen adultos, abuelos, tíos, a veces la mamá, el papá, y no saben qué pueden pedir. No por ellos. No es tan conocida la función, por eso te lo pregunto. Porque a veces la mamá o el papá o el que está siendo parte va con su abogado, que tal vez lo pide de oficio, pero desconoce que también puede pedir un abogado de oficio del niño para eso. Porque la justicia a veces lo otorga cuando hay casos graves o cuando hay extremos, en juego extremos, y la justicia pone en parte este funcionamiento. Pero a veces en casos donde las partes cuentan con abogados porque pueden pagarlo, porque pueden acceder, no conocen que pueden sí solicitar un abogado del niño. Y esto está atravesando cada vez más nos llega, también por el tema de las denuncias falsas, por las cuestiones de los cuidados personales, la cuota alimentaria, los casos de filiación. Hay un montón de materia que hoy en el mundo del fuero de familia hay niños, y no solo en casos extremos, sino a veces podemos resolver desde antes, porque tenemos que darle lugar a ver qué es lo que quiere. Por eso nos ponemos a pelear, hoy está con vos, está conmigo, pero no sabemos qué quieren. Claro, y esa voz
nuestro Código Procesal Civil y Comercial reconoce el interés superior del niño, tenemos la Ley Integral de Protección de Niños, tenemos aparatos. Hoy en nuestro país es rico en función de leyes y aparatos que tenemos para poder decir, bueno, se me queman los papeles, no es que no tengo dónde acudir, sí. No tengo esta ley, tengo este tratado internacional, no tengo esto, tengo este organigrama para poder trabajar. El tema es que a veces, yo siempre digo, no es un tema que atrae en la agenda política, que no atrae en la agenda de nadie, porque obviamente si viene un niño o un adolescente a buscarnos, tal vez no es el que va a venir y decir, no, ¿cuánto me cobras que voy a pagar? Entonces, es un sector que es vulnerado por todo. Sí. Desde lo profesional, porque no hay tantos profesionales que hagamos este fuero, no hay tantos que nos involucremos en estas causas, y además porque el Estado también falla como agenda política en difundir y en promulgar más decretos, más regulación, más leyes en favor a la actualidad que hoy tenemos. Claro, sí, esto que vos señalabas, estamos hablando de una ley de años luz, y ya los adolescentes y los niños no son los mismos. No son los mismos, no tienen las mismas necesidades, no tienen los mismos intereses. Hoy el bullying, por sobre todas las cosas, está atravesando todas las esferas y cada vez vemos más consecuencias y más víctimas, y es algo que atraviesa entre pares. Sí. El bullying, el acoso escolar, todo lo que sucede. El ciberacoso, porque también con la tecnología, bueno, lo plasmó mucho una serie Adolescencia. Bueno, ahí que los padres también, no, mi hijo está todo el día adentro de su habitación, ¿qué va a pasar? ¿Qué daño puede hacer? ¿No? Sí, que a veces nosotros no podemos ser... ¿O quién le puede hacer daño si está en casa con nosotros en su computadora? El celular es peligrosísimo. Es una puerta abierta 24 horas a todo, expuestos a todo. La ludopatía, el juego online, las apuestas, son todos temas que antes tal vez atravesaban más al joven adulto, y bueno, es responsable, puede decidir. Hoy atraviesa a cada edades vez más tempranas. Sí. Y hoy desde 3 años manejan un celular que mejor a veces que nosotros, y de tecnología saben un montón, y a veces celebramos, ay, mirá, qué bien sabe. Pero hay un peligro que está escondido y nunca escapamos de que hay alguien detrás de esa pantalla que está buscando. Y no solo eso, sino que el avance de la inteligencia artificial también favorece positivamente un montón de cosas, pero hoy vemos también algo que pasa mucho en los juegos en red. El mostrarle, a veces meter y amenazar a los chicos, mira, tengo una foto tuya también, que está hecha con inteligencia artificial, que la hemos probado, que todos hemos jugado, probado, a ver, ay, cómo quedo. Bueno, se roban imágenes y se hace con inteligencia artificial la foto de niños que a veces aparecen en ropa interior, desnudos, que están en una situación, y con eso amenazan, extorsionan y empieza ahí a abrir una puerta. Y los chicos hoy, por miedo, y obviamente que es algo aterrante para ellos, y no lo cuentan. Entonces, el poder nosotros como adultos supervisar todo eso, y también algo que también es agenda que no está, que hoy atraviesa más, el tema de la defensa del consumidor también en adolescentes, porque hoy pueden acceder a billeteras virtuales, pueden acceder a transacciones con el tema del juego, de la apuesta, es lo que más vemos, pero también son víctimas de estafa. A través de tanto acceso que tienen. Y ahí es donde entramos los abogados a hacernos una panzada, en el sentido que ya a veces era únicamente decir, bueno, hacemos familia y tenemos alimentos, comunicación, un divorcio, pero eso y se nos terminaba. Hoy tenemos una amplitud de casos donde los chicos están involucrados tanto como víctimas como victimarios, y tenemos que utilizar tanto las estrategias, la creatividad y el saber meternos y trabajar en eso, que nos sobrepasa a veces a todo. A nosotros como abogados tenemos que estar todo el tiempo actualizados, ni hablar a los padres ni te a digo, los adultos, por supuesto, y al Estado, al Poder Judicial y a la sociedad en sí, de poder entender, de construir algo colectivo y no únicamente esperar que pase una tragedia para acusar y esperar un castigo,
sin previo atender y sentarnos a debatir, por lo menos a debatir, sin importar lo que vos pienses y opines como propio, lo que yo pienso y opino sobre tal tema, pero debatámoslo. Sentémonos a una mesa de diálogo, a poder trabajar, ver y escuchar todas las voces. Porque si no, no vamos a poder construir nunca algo productivo y van a pasar las campañas políticas, van a pasar los años, vamos a cambiar de década y esto va a seguir pasando y cada vez peor. Sí. Ana Paula, ¿dónde pueden contactarte? ¿En las redes? En las redes, mi red profesional es Ana Paula Martorelli, ahí me pueden escribir, están mis datos de contacto. Bien. Trabajo tanto capital como provincia, el fuero federal, están los teléfonos, depende de la zona, no puedo dar una dirección exacta porque atiendo todo el corredor de la zona oeste, de las redes pero a través de las redes siempre soy un medio que nos abre, así que a través de ahí siempre contestamos, siempre estamos dispuestos a participar y a colaborar en todos estos sectores que no solo son vulnerables por una cuestión social, sino que son vulnerables por sus propios derechos. Gracias, Ana Paula. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ustedes quédense que tenemos más programa.